Bueno, recién me quedé sin memoria. Nada, tardó 5 minutos más de la cuenta. Ahora está llegando el tren que va hacia Palomar. Así que bueno, este video también va a quedar en dos partes. Esta es la segunda parte de volviendo a casa en tiempo real. Estoy en la estación San Miguel. Vengo de José Cepaz. Bueno, de los adentros de José Cepaz. Tengo que llegar a Edo. Ya todos me conocen, pero les quiero mostrar la experiencia del obrero de a pie, no en hora pico obviamente, porque bueno, nada, tuve la magnífica idea de venir en moto, hay control de tránsito por todos lados, acá la falta de casco no la perdonan, y bueno, nada, no traje casco, y nada, me vuelvo viajando, el lunes volveré con casco, y de paso les dejo la experiencia para no sentirme tan gil. La vuelta a casa del obrero, a los chetardos. Bueno, ahora sí es hasta que dé la batería, porque ya se va a agotar algo y no voy a poder filmar todo. Pero vamos un poquito más adelante por el olor que hay ahí. Vení, dale. Llegamos a subir.
4 paquetes, vale 1000, obleas. Ricas obleas para el mate, para compartir. 4 paquetes, vale 1000. Son obleas rellenas con crema americana, señores. Ricas obleas. 4 paquetes, vale 1000. ¿A Marta? Ahora. Qué desastre, la verdad. Bella vista. Bueno. Basta, dije las dos.
cosas. Matilda, no pelees. Te dejo la próxima con el abuelo, te aviso. No te voy a traer conmigo. Viene incluso la que viene. Quédate aquí que te va a pasar. Basta, 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 basta. Basta. William Morris. Baja, baja. Basta. Si no lo tocan, no lo saben. Dale. Ya baja.
Burlingame. Vamos que la próxima llegamos. ¿Y esas flores te quedaron allá solas? Bueno, parece mentira, vamos llegando al Palomar. Después de, no sé, hay que sumar los videos, pero estamos cerca de una hora. Terrible, la verdad. El que no tiene la costumbre es una eternidad. Todavía falta un colectivo. De Palomar al taller. Qué va.
al fin bajamos de este tren, la verdad. Encima, al lado del vagón de cola, donde viene todo el negraje mal. Oh, cosas que pasan. Vamos a marcar acá para que no me gasten más crédito y pueda tomar el otro colectivo. No vi ni siquiera cuánto me queda. Bueno, ahora falta un colectivo. El 634, que es otra carreta. Es un viaje de 1 hora y media, la puta madre. Bueno, al fin en Palomar, por lo menos tierra cercana, conocida. Panchería El Tano, ¿qué me contás? Y sí, yo me imagino en la costa, pero con un bolichito de eso. Uy, mirá la cola que hay. Oh, disculpa, ¿estás para el 634? ¿No? Disculpe, ¿está para el 634? ¿Usted es la última, no sabe? Creo que sí. Es relativo. No, pero... Lo bueno de llegar y que haya gente es que por ahí venga más, o no tarde tanto, ya están muchos esperando, es como que hace una banda que no viene. Pero nada, qué clavo estos colectivos, loco.
6% de batería. La batería aguanta, creo. Que bajó. Una hora y media, qué bárbaro. Y pongámosle que 2 horitas de viaje, bueno, el tren tardó una banda, el colectivo tardó un ratito más. No sé, me parece demasiado para un laburante, 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje de vuelta. Empiecen a valorar a la gente que labura. Una banda de tiempo perdido. Es así desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Pero bueno. La gente se va con el 182 porque está tardando una banda al 634, pero a mí me deja completamente lejos, así que no me sirve. No, yo tendría que haber venido con la moto y haber salido por el lado de la estación, no por los accesos.
La verdad que me doy cuenta ahora con un payaso. Bueno, listo, gócenme, está todo bien. Me queda 5% de batería y bueno, si se llegase a apagar, yo le voy a dar hasta que se apague. O esperando acá, o arriba del colectivo, o en el transcurso, o llegando. Desde el momento que llega el colectivo son más o menos 15 minutos hasta el taller. Así que nada, tengan idea, tengan perspectiva del tiempo que se tarda ir y venir de un laburo así, viajando, es terrible. Ay, bien, hijo de puta. Espero que me quede saldo en la tarjeta porque si no ya... Ah, puedo pagar con QR, pero no tengo batería. Qué hermoso kilómetro. No, estamos, Nervo. Muy bien. Gracias.
Llegué con el saldo y todo, ¿qué me cuentas? Ya tiró la alerta que se está agotando la batería, así que bueno, espero que arranque pronto y avance todo lo posible. De todas maneras, cuando llego al taller lo enchufo y voy a empezar a subir todos los videos que hice hoy. El viejo Héctor Chavero, qué mal me cae, loco. Pero bueno, porque yo soy pro Cafrune. Acá estamos en el pleno Palomar, tierra militar. Bueno muchachos, ya queda el 1%, así que no les prometo que vaya a llegar. Cuando se apague, se va a apagar cerca. Así que nada, hemos recorrido bastante juntos. Por ahí si lo cargamos un poquito más, hubiese llegado bien. Pero bueno, me jorobó ahí la espera en San Miguel el tren, que fueron como 20 minutos. Así que nada. Después veré si mi sobrino lo puede pegar y que quede todo en una pieza, el video. Pero para que no vean las dos partes aisladas, porque después se aburren. O no tiene sentido el video de la segunda parte si no vieron la primera. No hay vuelta que darle. Uno tiene que ser cheto, si no todo sale mal. No sale como está pensado. Cosa que yo nunca voy a poder ser, un cheto.
2 horas de viaje. Bueno, conociendo los horarios uno puede escalonar un poquito, quizás ahorrarse unos 20 minutos, pero son 1 hora 40 igual. Mucho tiempo de viaje. Tengan en cuenta que hay que ir y volver con la herramienta, no se puede. Bueno, al menos yo ya no estoy. Bueno, si lo tengo que hacer lo hago, obviamente, como todo tipo bien parido y trabajador, pero no es algo que esté piola. Ya estamos por llegar a la avenida Rosales, vamos a estar cerca. Después da un par de vueltas, un par de firuletes medios innecesarios. Pero bueno, ya después, primera junta, hace 2, 3 más, un par de firuletes más y agarra a Mao Nervo. Ahí ya, por ahí me bajo en el kiosquito como para comprar una gaseosa. Y si no, bueno, seguiré hasta la del taller. La batería tiene 1%. Mientras graba, yo les muestro. Ahora cuando ya se apagó muchachos. Yo lo intenté. Quizás el lunes voy más preparado con el casco y filmo la ida al laburo. Va a estar piola. Por ahí lo puedo hacer todo en un tramo. No hay vuelta a quedar. Hay que ser cheto para que las cosas te salgan bien. Voy a hacer videos cortitos, de 6 minutos, 7 minutos. Que está bien, tienen una postproducción o preproducción, no sé cómo se dice, tengo que pensar. Una preproducción de 2 horas. O postproducción de edición y demás. Así que nada, déjenme fiel a mi estilo. Yo considero que hoy estuve pillo. Si volvía con la moto, me agarraban los controles. Yo tendría que haber vuelto con la moto, pero haber hecho el camino de la estación, no los accesos. Los accesos están plagados de controles. Plagados. Estamos a fin de mes, ¿qué va a hacer? Los muchachos tienen que hacer un extra. Y me estuvieron diciendo varios de los que la señora, el señor no perdonan el no tener casco. Entonces, candidato a que me paren y chau, no se arregla. Como soy un tipo de código, le iba a proponer 50 pesitos, pero no sé si se arreglan con 50 pesitos. Así que me volví viajando. Acá estamos en la avenida Rosales. Acá ya conocen, unas vez los saqué a pasear por acá. Ahora capaz que si llega la batería les voy a mostrar dónde es el gimnasio donde yo pasé la adolescencia con mi hermano. Mi hermano, bueno, Ariel, mi hermano, el de la vida, entrenando. Ojalá alcance la batería hasta ese momento porque sería lindo capturarlo para que lo vean. Si no, bueno, como dije el lunes, que hace el mismo recorrido este colectivo, se los muestro bien. Igualmente después voy a hacer un recorrido por la obra, toda, mostrando todo, todas las instalaciones, todo. Que bueno, de todas maneras más o menos hoy han visto bastante. Así que nada, después les voy a pasar la lista de los bastidores a la señora, como para que sepa qué comprar, o qué tiene, qué va a aprovechar y qué no. Le voy a poner la mayor cantidad de enchufes, por ahí me lleve un par de metros, o le encargue un par de metros de cable celeste como para bajar neutros. Y nada, bueno, vean los videos, y los digo vean para que sepan de qué estoy hablando, no porque me sirva, sino para, bueno, nada, creo que ya nos entendemos. Así que nada, tranquilo, lo hablaremos en la charlita. Tengo ganas hoy de hacer una charlita, si es que el muchacho de Bremen pasa como está pensado. Tengo las capturas para mostrar lo que pagué, tengo todo. Se me fue una monedita, deberían escuchar los audios, porque bueno, voy a ver si puedo grabar la pantalla. A veces por cuestiones de privacidad no me deja. Pero bueno, si puedo grabar la pantalla voy a subir los audios, todo, para que vean que además de lo que dejé hoy pago, hay un 30 pesos más pagados.
O sea que gasté un total de 145 pesos. Pero para mí valió la pena. Ahora que pase la rotonda vamos a estar llegando al gimnasio. Pero todavía faltan un par de paradas, así que no estoy seguro de que vaya a llegar. Ahora va a entrar en la rotonda, la famosa rotonda, que una vez venía tan rápido del taller de mi tío Pepe que la crucé por el medio. Hice José Bianco cruzando la rotonda por arriba, que ahora es una plaza. Llego a hacer ahora, mato 3 chicos, pero bueno. Y encima hay un destacamento de policía. Pero bueno, cosas de juventud. Ahí van a ver la rotonda del Palomar. La rotonda de Bianco, no de Palomar, perdón. Yo la crucé por el medio con el Chevrolet 400 a fondo. No me iba a dar para doblar y la crucé a fondo. Entré por un extremo en Bianco y salí por el otro en Bianco. Una locura. Después me buscaba el comisario de Palomar. Suerte que era muy amigo de mi tío Pepe. Después voy a contar esas historias. Ahí está el destacamento. Y acá estaríamos llegando al gimnasio en 2 cuadras. Espero que alcance la batería. Acá sí. Ahí es el gimnasio. El gimnasio donde pasamos la adolescencia, entrenando. Éramos máquinas. Bien sangre, sudor y lágrimas. Miren que hay gimnasio cheto por acá. Estos entrenan a la antigua, Primitive Trekking se llama. Entrenan con cadena, rueda de tractor. Yo creo que es uno que tenía en local ahí dijo, tengo que hacer guita con esto y encontró la manera. Pues no tienen aparatos, máquinas, nada. Entrenan así a la antigua, con rueda de tractor, todo ese tipo de cosas. Dolores Flats, ahí viene el puente. El puente de la autopista. Estamos a 2 cuadras.
Bueno, ahora hace un par de firuletes más innecesarios, pero porque le corresponde las paradas y ya después estaríamos en la parada del kiosquito de Amado Nervo y... ahí se me fue, pero bueno, ahora les digo. La de la antigua RPR, ahí, Nico Escarone, si está bien. Si yo me bajo acá, ahí, cruzo Gaona, estoy a 3 cuadras del taller. O sea que toda esta vuelta que hace son de más para mí, pero me sirven para pasar por el kiosquito. Y me sigue dejando a la vuelta del taller. O a 3 cuadras de mi casa, o bueno, elijan ustedes. Acá estamos a 4 cuadras de la casa de mis hijas. Esta es Amado Nervo. Mis hijas están, para que se den una idea, Amado Nervo y Newton. Así que estamos ahí nomás. En este momento deben estar saliendo del colegio. Parece mentira, pero vamos a llegar a la parada, me parece, con batería y memoria. Increíble. Si se apaga ahora, bueno, ya está. Pero ahora cruza la avenida Gaona y yo ya me bajo. Disculpe, la molesto. Gracias.